Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. En este grupo vamos a debatir 4 preguntas acerca del sistema mundo. Nosotros somos un grupo que está conformado por Paolo Criollo, mi persona Karina Díaz, Valery Donoso, Marjorie Cuascota, Lisbeth Chun. A continuación vamos a comenzar con la primera pregunta. Ya. La primera pregunta dice, una vez entendido el texto, explique qué es un sistema mundo y contrastar su respuesta. Ya. Según lo entendido, según Wallenstein, el sistema mundo es, por ejemplo, eh, la lucha de clases de los burgueses contra el proletariado. Em, ¿Qué más les puedo decir? Es donde los burgueses explotan la mano de obra del proletariado, donde surge el capitalismo, se realiza la producción de riqueza a favor de los capitalistas. Mm, Claro, sí, el sistema mundo sí es mundo moderno, sí, o sea, está basado, o sea, en una economía capitalista, se basa en el capitalismo. Sí, en eso también yo investigué un poco y también dice que es un desarrollo de la crítica del post-marxista y que también puede ser una zona espaciotemporal atravesada por múltiples unidades políticas y culturales. Por ejemplo, también dice que el sistema mundo es aquel que dificulta a los países de que se encuentran en la periferia a salir de ellos, porque son aquellos quienes ¿cómo se puede decirles? Les, les obliga a realizar productos para luego llevarlos al centro y luego devolverlos al mismo país, pero ya más caro. Entonces explotan los países centrales a los países de la periferia. Eso también nos cuenta Wallstein. Sí, también, pero también dice que habla sobre los países con más poder. Por ejemplo, lo que yo había consultado era sobre en ese tiempo que había, era la revolución industrial y en la Gran Bretaña, sobre que eso también el capitalismo ignoraba las fronteras en aquellos países, como hablamos del sistema mundo, se basaba en el mercado. Eso es lo que yo podría decir, pero entre los países que más llegaban a transformarse como social y económicos eran como Europa, Japón, Australia. Bueno, en esa época más o menos se ha de haber sido en el 15 o en el 14, casi en el siglo XV. Ajá. Es que Sí. igual lo que yo vi es que igual es la división de trabajo, igual es el intercambio de bienes básicos o esenciales, así como el flujo de capital y trabajo. Todo eso ocurrió en la Revolución Mundial, que inició en 1968, igual lo que es los posicionamientos políticos, la división de, de clases sociales y la explotación de los trabajadores. Claro, más o menos como entre capitalista y proletariado, en donde el capitalista buscaba la forma de pagarle menos al proletariado y el proletariado buscaba dignidad en su trabajo y que le paguen mejor, mejores condiciones laborales. Sí. Ajá. Entonces, en conclusión sería eso. El capitalismo, según Wallstein, sería como lo describe también Marx, que los burgueses están por encima del proletariado. Ujú. Claro, ahí sería también como en pocas palabras que los países pobres tenían una gran dificultad de desarrollo porque en sí pues todo eso de la conquista hizo que Latinoamérica se convirtiera en tercermundista. Ajá. Podemos continuar con la siguiente pregunta, Pablo, por favor. Ya, dice, el sistema mundo moderno da un giro a través de qué momento histórico. Analice a profundidad el texto y encuentre la respuesta. Debe reflexionar y buscar los aportes históricos que fundamenten su respuesta. Con, contrastar con diferentes autores, pero eso dijo que pues que ya no, debido al tiempo. O sea, yo lo que encontré que en el siglo XVI fue la colonización de América y partes de Asia por las potencias europeas
sienta las bases del capitalismo global. En las competencias, las potencias europeas como España, Inglaterra y Francia empezaron a explotar los recursos de las tierras que conquistaban y colonizaban. Estos se relacionaban comerciales desequilibradas a una acumulación de capital que se reinvertía en la ampliación del sistema. Entonces, esto igual se formó el sistema de producción e intercambio de productos. Eso sería por mi parte. O sea, Bueno, esa sería yo, como la opinión de Wallister, ¿verdad? Porque decía del sistema mundo en una división similar a las clases entre grupos o países como las que denominaba la opinión de Wallister de los países periféricos, semiperiféricos y centrales, ¿cierto? De exacto, lo que hablaba. sí, exacto. Miren, por ejemplo, yo encontré que según Marx y Engels, bueno, aunque ellos hablan más de personas, Wallenstein habla más de países. Dice que en este sistema mundo, o sea, dio un cambio en la historia porque en el pasado hubo países que dominaron militarmente y oprimieron a los otros países para enriquecerse, aunque esa riqueza no le pertenecía a ellos, le pertenecía a otros países. Y dice que en la actualidad, por ejemplo, los países que dominaron militarmente ahora son los que están dominando en la actualidad a los países, en pocas, los países centrales están dominando a los periféricos, como decía Marjorie. Claro, Claro, digamos, los periféricos los acercaban más al poder y los hacían más pobres, ¿no? Y los semiperiféricos trataban que nivelar la riqueza de sus países y los centrales desarrollaban más riqueza, o sea que a los periféricos los hacían más pobres, ¿cierto? sí, pero eso dice que surgió porque en el pasado ellos dominaron militarmente. Ese creo que es el cambio histórico del por qué surgieron estas clases centrales, semiperiféricas y periféricos. Por eso podemos concluir que en el centro, o sea, los países centrales son los más beneficiados acerca de todo esto, porque son los que explotan a los demás para el bienestar de ellos mismos. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuáles son los países periféricos? ¿Algún ejemplo? No, nadie. Verán, yo considero que los países periféricos son aquellos, todos los países tercermundistas en Boca. En eso estamos nosotros y varios países más. Lo que yo entiendo es que los países periféricos, por ejemplo, nos explotan, como yo les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, nosotros exportamos cacao y exportamos a un precio, pero por ejemplo nos vienen productos ya elaborados en los países primermundistas, que son los centrales en este caso, nos vienen productos ya elaborados y nosotros mandamos el cacao y recibimos otra vez nuestro mismo cacao, pero en otro producto y nos venden más caro. Entonces eso es lo que quieren hacer en esto, o sea que los países del primer mundo nos explotan a nosotros, sacan el beneficio y nos vuelven a vender. Por ejemplo, según Marx, creía que en algún momento iba a haber una igualdad, pero llegamos a la conclusión de que no, que los países periféricos se van a quedar en la periferia porque es muy difícil que ellos surjan. Y los semiperiféricos son los que luchan, o sea, para no estar ni dominados, ni tampoco pueden dominar como los países centrales, son aquellos que están luchando para llegar a ser centrales. Claro, pero aquí dice que Wallis se rechazó la idea de que el tercer mundo simplemente estuviera subdesarrollado. O sea, creo yo que los países semiperiféricos que hablaba, ellos creo que trataban de nivelar su economía, ¿no? Pero viendo la situación, igual viendo cómo analizaba esto, decía que lo rechazaba totalmente. ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué se dio esta dinámica por aquellos países? Eso. O sea, ¿qué es lo que rechazaba Wallenstein en sí? O sea, aquí vi que rechazaba una idea del tercer mundo. Eh, Creo que rechazaba lo que los países que trataban de nivelarse en la economía,
a la vez bajaban y a la vez subían. Como tú dices, a veces decían que vendíamos nuestro producto así como el cacao y se enriquecían con nuestro producto a pesar de que nosotros lo hacíamos, ¿cierto? Y decía Ujú. que lo rechazaba totalmente. Si bien nos nivelábamos y a veces no nos nivelábamos, entonces no acogían como nosotros trabajábamos en sí. Mm, Vale, entonces pasaríamos a la siguiente pregunta. sí, por favor. Tercera pregunta. ¿Por qué existe una paradoja en la concepción del mercado libre? Analice de forma pormenorizada su respuesta. Por paradoja en la concepción del mercado libre, más o menos entiendo que, que era a ver, ya me confundí. Mira, lo que yo entiendo por mercado libre es, por ejemplo, en alguna parte del texto decía que no puede existir un mercado libre porque digamos que los compradores y los vendedores tienen en cuenta el mismo precio. Y si tienen en cuenta el mismo precio, no va a existir algo justo. O sea, por ejemplo, los capitalistas solo van a tener un mínimo porcentaje de ganancia que no les va a permitir surgir. Entonces, es por eso que en este caso, pongamos los compradores, no tienen el conocimiento total de lo que cuesta hacer el producto. Por eso no puede existir una competencia libre, porque no existiría ganancia de ningún tipo. Eso es lo que yo entiendo por mercado libre. Y en esto de la paradoja también vi que, o sea, nos dice, o sea, nos menciona que aunque el agua es, digamos que más útil que los diamantes, pues el diamante tiene más precio en el mercado. A eso más o menos lo relacionaría con la paradoja. Que, o sea, que damos más valor a ciertas cosas, más a lo material que a lo que verdaderamente necesitamos. Ajá. Como una paradoja. Ah, ok. O sea, una paradoja es lo que parece lo contrario. O sea, según lo que yo entendí, más o menos quiere decir que nosotros damos como el valor a lo que prácticamente no es tan necesario en vez de darle a lo que es más necesario, como dijo el compañero, o sea, los diamantes cuestan más que el agua. Entonces, suponiendo, ¿no? Nosotros nos encontramos en un desierto y estamos con sed. Y justo hay una tienda donde prácticamente el diamante cuesta menos que la botella de agua. Si estás sediento, vas a necesitar la botella de agua por más que cueste. O sea, le damos, como dije ya, más valor a lo que necesitamos menos que a lo que necesitamos más. Ok. ¿Y cómo podríamos definirlo en el mercado libre? Ah, entonces, por ejemplo, en el mercado libre sería que adquirimos cosas que no necesitamos a comparación de las que sí. Vemos algo en el mercado que Sí, digamos, esto me gusta y lo compro, aunque no lo necesite. Sí, con libre mercado, sí, o sea, que el libre mercado ellos mismos ponen el valor. Entonces, tendríamos que comprarlo al valor que está, no hay una regulación ni nada de eso. El libre mercado se trataría de eso, entonces si en algún momento dado el agua llega a costar más que los diamantes, pues habría que pagar, porque es un libre mercado, no estaría regulado. Ah, ok. Ya, pasamos a la siguiente pregunta. Sí. ¿Por qué existe la CEPAL dentro del sistema mundo actual? ¿Es acaso necesaria? Identifique qué es la CEPAL, alcance y mecanismos de poder de la misma, además de su repercusión en América Latina y el Caribe. ¿Alguien tiene el concepto de qué es la CEPAL? Ya decía que es un organismo dependiente de las organizaciones de las Naciones Unidas, responsable de promover el desarrollo económico y social
creada en 1948. También dice que coordina las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas, que ya lo dije, de países entre sí y con las demás naciones del mundo. Claro, la CEPAL fue creada para eso, para reforzar las relaciones económicas entre los países de Latinoamérica y el Caribe. Mira, por ejemplo, yo encontré, dice, la CEPAL en el área del desarrollo económico tiene como objetivo la promoción de un crecimiento económico equitativo de largo plazo y la generación y asignación eficiente de recursos financieros para apoyar el desarrollo y la igualdad de los países de América Latina y el Caribe. Pero basándose al texto, la CEPAL en sí solo como que florecía, se podría decir esa palabra, a las economías del mundo y a los países, ¿cierto? Como las industrias, el material, lo reforzaba. Sí, exacto. Chicos, tenemos que conectarnos. Bueno, le corto esta parte ya. Ya es el final, ya pasamos 15